Casi siempre que hablamos de ecología, la mente se nos va directito a temas de biología o química. Pero la verdad es que, detrás de cada botella de plástico que tiramos y de cada nube de humo en el cielo, hay una fuerza económica invisible que está dictando las reglas del juego. En nuestro análisis de hoy, vamos a correr el telón para entender exactamente por qué como sociedad estamos metidos en esta crisis ambiental. A ver, fíjense en este dato local súper impactante para arrancar. Todos los días, un habitante promedio del Distrito Federal produce 1.4 kilos de basura. Y toda esta montaña de desechos, que está súper bien documentada por el INEGI, termina casi siempre en tiraderos a cielo abierto. O sea, estamos hablando de malos olores, plagas y contaminación del agua subterránea. Por aquí la pregunta del millón no es nada más cómo limpiamos todo este relajo, sino por qué lo estamos produciendo en primer lugar. Para entender por qué esta bronca de la basura es, en el fondo, un problema económico, vamos a recorrer 6 puntos clave. Primero, los costos invisibles del consumo. Luego, los efectos positivos y negativos. De ahí pasaremos a las instituciones y la realidad, la tragedia de los comunes, las soluciones y fallas del gobierno, y cerraremos con el panorama actual en México. Empezamos con el punto número 1, los costos invisibles del consumo. Vamos a ver qué pasa cuando nuestras decisiones de todos los días afectan a los demás. Imagínense que los economistas tienen una especie de máquina de rayos X. A esto le llaman externalidad. Básicamente, esto nos explica cómo el precio que pagamos en la caja registradora casi nunca incluye el costo del daño ecológico. Dicho de otra forma, la factura por contaminar no se la cobran a quien compra el producto en ese momento, sino que nos la cobran a todos nosotros como sociedad. Pasemos al paso 2, efectos positivos y negativos. Porque, ojo, estos efectos invisibles pueden irse a dos extremos completamente opuestos. O sea, hay de dos sopas. Por un lado, tenemos las externalidades negativas, que le echan una carga pesadísima a la sociedad. Un ejemplo clarísimo es el cambio climático y las emisiones globales. Ya saben casos como el de Estados Unidos, que figuras como Al Gore han denunciado muchísimo, donde lo que hace un país nos pega a todos. Pero por otro lado, están las externalidades positivas, que traen beneficios sin cobrar un peso. Piensen en Silicon Valley. El simple hecho de que tantas empresas de tecnología estén juntitas genera un ambiente de innovación brutal que termina beneficiando a todos en ese ecosistema de manera supernatural. Si nos asomamos a ver cómo funciona una línea de producción, nos damos cuenta de que el mercado es súper mecánico. No tiene sentidos. Una fábrica de botellas de vidrio lo único que quiere es producir al máximo y ganar dinero. Y punto. El gran problema es que termina produciendo de más desde el punto de vista social simplemente porque ignora por completo lo que le cuesta a la ciudad que tiren sus desechos químicos al drenaje. El mercado por sí solito no sabe cómo cobrar ese costo. Y eso nos lleva al punto 3, instituciones y realidad. Porque seguro se preguntan, ¿y por qué el mercado no arregla esto solito? Pues por las reglas del mundo real. Aquí es donde entran las famosas instituciones. El premio Nobel Douglas North le dio al clavo cuando dijo que son las reglas del juego en una sociedad. Y ojo, no solo se refería a las leyes que están escritas en un papel, sino también a esos códigos de conducta que no están escritos en ningún lado, pero que todos seguimos en el día a día. Y bueno, aquí es donde la teoría choca de frente con la calle. Imagínense que les ponen una multa de tránsito. El relajo de perder horas en ir al banco, pagar y luego intentar recuperar la placa es un costo de transacción altísimo. Y cuando hacer las cosas por la derecha es tan engorroso, ¿qué pasa? Pues que inevitablemente surge una institución informal, la famosísima mordida, que en términos económicos no es más que un atajo para saltarse esos costos formales tan altos. Esto nos conecta directo con algo súper interesante que se llama el teorema de Quasi. La teoría dice que si ponerse de acuerdo fuera fácil y barato, un agricultor y un ganadero podrían sentarse a negociar quién le paga a quién por los daños de una cosecha. Padrísimo en papel, ¿no? Pero en la realidad de la contaminación urbana, esto es imposible. Imagínense intentar que una sola fábrica se siente a negociar con millones de ciudadanos que están respirando su humo. A esa escala, no hay manera. Y así llegamos al paso 4, la tragedia de los comunes. Justamente porque no podemos negociar, caemos en este dilema clásico de la economía. Allá por el 68, Garrett Hardin nos dio un ejemplo buenísimo de esto. Imagínense un pastizal público, abierto para todos. Lo más racional para cada pastor que quiere ganar más dinerito es meter más y más vacas al terreno. Pero claro, si todos hacen exactamente lo mismo, terminan acabándose el pasto y arruinándolo para todos. La lección aquí es durísima. Cuando algo como el aire limpio es de a gratis, siempre sale más barato ensuciarlo que limpiarlo. Y buscar el beneficio individual nos lleva directito a la ruina de todos. Paso 5. Soluciones y fallas gubernamentales. Como ya vimos que el mercado no va a cuidar nuestros recursos, el gobierno tiene que meter las manos. Pero, spoiler alert, sus soluciones tampoco son perfectas.
Básicamente, los gobiernos tienen tres herramientas principales para intentar arreglar este problema. Pueden poner impuestos ambientales para cobrarte por lo que contaminas, pueden vender permisos de contaminación y que el mercado decide el precio, o pueden irse por la clásica estrategia de comando y control, que es básicamente poner un límite por ley y si te pasas, te multo. Un ejemplo súper clásico de este enfoque de comando y control aquí en México es el programa Hoy No Circula, que empezó en 1989. La idea era clarísima: bajarle la contaminación obligando a los coches a quedarse estacionados un día a la semana. O sea, una regla directa sin medias tintas. Pero bueno, la realidad en las calles fue otra historia. El programa terminó siendo rebasado porque la cantidad de coches creció muchísimo. Y peor aún, por la debilidad de nuestras instituciones. Esa misma mordida de la que hablábamos antes se metió hasta la cocina en los verificentros. Esto nos demuestra que, si las instituciones son débiles, la política ambiental mejor intencionada termina sirviendo para pura nada. Para ir cerrando, vamos al paso 6, el panorama en México. Veamos cómo pinta todo esto a nivel nacional. Aunque, en teoría, lo más eficiente y moderno sería usar impuestos ambientales o mercados de permisos, la realidad es que la política ambiental en México sigue súper aferrada a lo de siempre. Seguimos dependiendo casi totalmente de reglas de comando y control. Básicamente seguimos en la lógica de poner límites y repartir multas. De hecho, si checamos los datos globales de la OCDE, la diferencia es abismal. Países como Dinamarca andan recaudando casi el 5% de su PIB con puros impuestos ambientales. ¿Y en México? Pues para 2004 andábamos en un tristísimo 1.3%, lejísimos de lo que se hace a nivel internacional. Pero ojo aquí, porque esa cifra chiquita esconde un detalle fuertísimo. Más del 80% de lo poquito que se recauda viene de un solo lugar, Pemex. ¿Se dan cuenta de lo que eso significa? Que para cualquier otra industria o para el manejo de nuestra propia basura, la penalización económica es prácticamente cero. Literalmente, contaminar o tirar toneladas de basura nos sale casi gratis. Y con esto nos quedamos pensando. Las fallas en las reglas del juego nos están escondiendo la verdadera cuenta que estamos pagando como sociedad. Si el sistema está diseñado de tal forma que destruir siempre va a ser infinitamente más barato que limpiar, ¿cómo le vamos a hacer para incentivar la protección de nuestro futuro? Definitivamente, es una pregunta urgente que vamos a tener que resolver. Y pronto.